Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy recibe el nombre de nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares, y vamos a ver que se les va a estudiar una serie de características, de propiedades, la forma como están constituidos. Y entonces en esta clase vamos a ver cómo vamos a manejar el estudio de los nervios craneales. Lo primero que debemos recordar es que son 12 pares. El primer par de nervios craneales es el olfatorio. Se origina en la mucosa olfatoria. No es un verdadero nervio, ya que hablamos de filetes olfatorios que van a atravesar la lámina queribosa del etmoides, ¿ok? Entonces, no es un verdadero nervio. Se origina de la mucosa olfatoria. El nervio óptico se forma por los axones de las células ganglionares de la retina. Esos axones salen, ¿verdad?, del globo ocular y se van a meter al sistema nervioso central. Recuerden que este nervio, este conjunto de axones, están cubiertos por oligodendrocitos. La mielina que forma sus vainas es a expensas de oligodendrocitos. Y cuando vimos embriología, mencionábamos que el nervio óptico es una evaginación del tubo neural. ¿Ok? Entonces, no es un verdadero nervio. Y me quedan 10 pares craneales. Ellos, recuerden que la mayor parte de ellos son mixtos, tienen neuronas aferentes y neuronas eferentes. Los orígenes de estos nervios o están en el tallo cerebral o están en los ganglios craneales. Ahorita, durante el desarrollo del tema, vamos a comprender todos estos aspectos. ¿Ok? Vamos a ver y recordar que es un origen real y que es un origen aparente. Y ahí vamos a comprender lo que acabamos de mencionar. Bien, a un nervio craneal siempre se le estudia su número y su nombre. El octavo, el quinto, el onceavo, ¿verdad?, o 11º, como ustedes quieran. Y debemos saber exactamente a qué nervio nos referimos. O simplemente lo llamamos por su nombre: óptico, oculomotor, trigémino, facial, glosofaríngeo, etc. Los nervios craneales tienen nombres antiguos y recientes. Y ahí los tienen en este cuadro, ¿sí? Entonces nos vamos a aprender que entre paréntesis está el nombre antiguo: motor ocular común. Así se le llamaba. Después terminó llamándosele simplemente oculomotor. Al 4, patético. Actualmente troclear. El octavo se le llamaba auditivo. Algunos le llamaron estatoacústico. Su nombre, pues, vestíbulo coclear. El 10
algunos les llamaban cardio-neumogástrico, porque iba a los 3 sistemas. Luego le llamaron neumogástrico y en la nómina anatómica sigue llamándose vago. Es el nombre actual. El espinal, el 11, su nombre actual, accesorio. ¿Ok? ¿Accesorio de quién? Del 10. Y vamos a ver por qué es accesorio del 10. ¿Ok? Bueno, pues esto tienen que aprendérselo, porque toda la vida van a hablar de nervios craneales, parálisis del 3, ¿sí? Parálisis del 7 o parálisis del facial, y entonces número y nombre se los deben aprender. Este esquema lo vimos en Tallo. ¿Sí? Ahí se ubican los orígenes aparentes de los nervios craneales y los podemos también sistematizar. ¿Okay? Aquí se ven en esta fotografía algunos orígenes también de nervios craneales. ¿Ok? Es cosa de sentarse y ver y buscar. Esto es la protuberancia. Ok, y aquí está la emergencia del nervio trigémino. Este gran nervio aquí en el surco pontobulbar es el vestíbulo coclear. Aquí veo arriba de las pirámides, este que está emergiendo es el nervio 6. ¿Ok? Abducens. Y así podríamos ver aquí la pirámide. Vean la pirámide, ya la conocen. Y ven gran cantidad de filetitos que se van a unir. Esta es la emergencia del nervio 12. Bueno, pues lo vemos en la imagen y luego lo buscan tranquilamente. Aquí veo el 12, el 6, el trigémino, el vestíbulo coclear que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, ustedes se van a la otra imagen y traten de encontrar todos los demás. ¿Ok? Origen aparente. Es la región encefálica, de donde aparentemente sale un nervio. ¿Ok? Entonces, si yo veo aquí el bulbo olfatorio, ¿lo están viendo? ¿Sí? El bulbo olfatorio. Pues aquí es el origen aparente del nervio olfatorio. ¿Ok? Es una región encefálica de donde aparentemente sale el nervio craneal. Si me dicen que esto es el quiasma, entonces el origen aparente del nervio óptico es el quiasma óptico. Si me dicen que esto es la fosa interpeduncular, entonces el origen aparente del 3 es la fosa interpeduncular. El 4, recuerden que el 4 aquí lo ven, aquí se ve muy bien, 4, ¿sí? Troclear. Ese viene de la cara posterior del mesencéfalo, sale por debajo de los colículos inferiores. Bueno, ese es el origen aparente. Es el único nervio craneal que sale en la cara posterior del tallo cerebral. Y entonces aquí tienen un cuadro en donde ustedes pueden ver los orígenes aparentes. Es cuestión de que se los aprendan en base a sus esquemas. Olfatorio, bulbo olfatorio. Óptico, quiasma óptico. Oculomotor, fosa interpeduncular. Si yo veo 9, 10 y 11, pues lo ven aquí, tercio superior o región superior del surco retroolivar o postolivar. ¿Quién sigue? El glosofaringio. Sí, perdón, el vago, tercio medio. Y luego en la región inferior del surco retroolivar, el accesorio. Entonces 9, 10 y 11 salen del surco retroolivar.
olivar. Lo mismo tenemos con el 7, el 6, 7 y 8. Todos salen por el surco pontobulbar o bulbo protuberancial. ¿De acuerdo? El abducen quedamos que por arriba de las pirámides. Y el facial y vestíbulo coclear en el ángulo pontocerebelar, más allá de las olivas. ¿Ok? Y bueno, llegamos al 12, que es el surco surco preolivar. Surco preolivar. ¿Ok? Me pueden en un examen preguntar cualquier origen aparente de ellos. La otra cosa que tenemos que recordar siempre, también por traumatismos, fracturas, etcétera, es los orificios de entrada o salida de los nervios craneales por nuestra cavidad craneal. ¿Ok? Y entonces aquí tienen un esquema donde pueden ver algunos de ellos. Por ejemplo, ven aquí la lámina cribosa del etmoides. Y aquí ven el bulbo olfatorio. Abajo de ese esquema, allá, estaría la mucosa olfatoria. Entonces, si yo tengo la mucosa olfatoria y el bulbo olfatorio aquí, pues aquí en medio está la lámina cribosa. Y el nervio olfatorio tiene que atravesar esa lámina cribosa. ¿Okay? Entonces me aprendo que el olfatorio pasa por la lámina cribosa, que el óptico pasa por el agujero óptico. Y los van a ubicar en este esquema, recordando anatomía, y luego traten de ubicar algunos de ellos en este esquema. ¿Ok? Observen muy bien aquí el tallo de la hipófisis. Aquí están las apófisis clinoides posteriores. Esta es la silla turca y la tienda de la hipófisis, con los senos que después vamos a ver. Observan aquí a los lados la carótida interna de un lado y carótida interna del otro lado. Ven esta zona muy grande, ¿verdad? Que corresponde básicamente al nervio óptico. ¿Ok? Y bueno, recuerdan un poquito su anatomía. ¿Sí? Esto es parte del peñasco del temporal. Entonces ya se imaginan que nervios están entrando por aquí. Conducto auditivo interno. Bueno, pues nos vamos al cuadrito, ¿verdad? Orificios de entrada y salida de los nervios craneales. Esto nada más es recordar anatomía. Y ahí tienen todo. Olfatorio, lámina cribosa del etmoides. Óptico, agujero óptico. Vean, 3, 4, 6 y la rama oftálmica del trigémino, 5-1, por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Ok? Conducto auditivo interno. Recuerden, facial, vestíbulo coclear, ¿verdad? ¿Sí? Y arteria laberíntica o auditiva interna. El facial tiene un orificio de entrada, que es el conducto auditivo interno, y uno de salida, que es el agujero estilomastoideo. En el momento en que sale el facial, se encuentra la glándula parótida, y ahí, en la glándula parótida, es donde da todas sus ramas el facial. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues nada más es aprenderse este esquema. Glosofaringeo vago y accesorio, agujero rasgado posterior, agujero yugular y el hipogloso, el agujero precondilio. Si no recuerdan mucho estos orificios, bueno, acuérdense, por ejemplo, aquí veo las apófisis clinoides anteriores, veo la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Pues aquí está el olfatorio. Aquí ven el agujero ciego, ¿sí? Si veo aquí, ¿verdad? Veo la fisura orbitaria superior por donde vamos a entrar a la cavidad orbitaria, el canal óptico, ahí veían el nervio óptico cómo entra,
y la arteria oftálmica, si recuerdan su anatomía. Mucho moquito. Ahí sí es algo importante. Ok, el agujero redondo, redondo mayor, vean aquí el oval, espinoso, carotidio, el yugular, el estilo mastoideo. ¿Sí? Nada más es para que lo recuerden. Conducto auditivo interno, yugular. Y aquí veo el agujero del hipogloso. El agujero magno, ¿no? Entonces, pues nada más es que recuerden su anatomía, les pueden preguntar el orificio de entrada o salida de cualquier nervio craneal. Doctor, ¿qué nervios tienen orificio de entrada y de salida como el facial? ¿Nada más el facial? Nada más el facial. ¿Sí? Pasa, muchachos, de esta ¿Ok? boca. Recuerden que Parece vale delgado. Un huevo, vale, delgado, yo No pensé que era manches. delgado, man. Yo no dije. facial tiene un trayecto Ayer. intraóseo, ¿ok? Y entonces sale del tallo, está acá adentro, se mete por el conducto auditivo interno, entra dentro del temporal y luego sale ya del cráneo por el agujero estilo mastoideo. Y ahí es donde da sus ramas. ¿Ok? Todos los demás, por ejemplo, el olfatorio pues tiene su origen real en la mucosa olfatoria. Tiene que entrar al cráneo. ¿Ok? Atravesando, ¿qué? Pues la lámina cribosa. Y así nos vamos, ¿no? El vestíbulo coclear, pues tiene que llegar al interior del peñasco, donde está el caracol y el aparato vestibular. Pues nada más atraviesa el conducto auditivo interno. ¿Ok? Bien. Estos son esquemas no recuerdo el libro, donde están las principales funciones de cada uno de los nervios craneales. Lo revisan. Aquí están los 12 nervios craneales. Pero ahorita vamos a aprender cómo es que los vamos a estudiar. Y el primer cuadro que ustedes deben aprenderse, como las tablas de multiplicar, es este, de memoria. No hay otra forma. ¿Ok? Si se lo aprenden, pueden jugar. Si no se lo aprenden, pues no. No podemos jugar a que me sé los nervios craneales. Y toda la vida vamos a estar pensando qué hace el facial, qué hace el trigémino, qué hace el glosofaringio. Y aunque no lo crean, terminamos la carrera y se nos olvida cuáles son sus funciones. Bueno, ¿qué me tengo que aprender? ¿Qué tipo de cables se integran a cada nervio? Y esos cables se llaman, ya habíamos visto en nervios espinales, componentes funcionales. ¿Ok? Y entonces aquí ustedes pueden leer que un nervio craneal puede tener un solo cable o hasta 6 cables. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante de todo lo que me tengo que aprender de los nervios craneales. Porque si sé qué tipo de cable tiene el nervio, sé origen real, para qué me sirve, qué información conduce, etc. Observen, si yo digo olfatorio, tiene un cable que se llama aferente visceral especial. Ese cable donde yo lo encuentre siempre conducirá, ¿qué cosa? Aferente visceral especial. Gusto y olfato. Gusto y olfato. Ah, entonces lo tengo que encontrar en el nervio olfatorio. Y entonces, ¿dónde lo busco más? ¿En la mucosa olfatoria? Ok. Este nervio tiene este tipo de cables, miles o millones de axones, ¿verdad?
miles de axones, ¿sí?, que conducen información olfatoria. Pero quedamos que aferente visceral especial conduce olfato o gusto. Entonces me pregunto, ¿qué nervios conducen información gustativa? ¿Cuáles? Trigémino facial L. Glosofaringeo y facial. Glosofaringeo. ¿Qué más? Facial. 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 Glosofaringeo. Y Vago. 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 Entonces, Vago. si yo busco el facial, tengo que encontrar el componente ¿qué? Aferente visceral especial. ¿Queda claro? ¿Ok? Porque toda neurona aferente visceral especial conduce olfato o gusto. Observen, aferente somática especial, que conduce Visión y audición. visión y audición. Acuérdense de ese cuadro, de ese documento número 1. Visión y audición. Entonces, ¿dónde voy a encontrar un cable aferente somático especial? En el óptico. ¿Y a dónde me voy? Al vestíbulo coclear. Aferente somático especial esteroceptivo, que conduce en este nervio audición. ¿Ok? Audición. Entonces, ¿queda claro? Bien. Si yo veo el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago, se llaman nervios complejos porque tienen 6 componentes funcionales, 6 tipos de cables. Y si recordamos un poco, vamos a hablar del facial. Si recordamos un poco las funciones de estos cables, podemos entender todo lo demás. Veamos. El facial tiene un cable eferente visceral especial. ¿Para qué le sirve? Información motora de músculo estriado, ¿no? De los arcos branquiales. ¿De qué arco branquial? Del segundo. Del segundo. ¿Ok? Y ustedes en la tarea ya saben todos los músculos que derivaron del segundo arco branquial. Y entonces, pues en el examen les pueden preguntar, inerva al orbicular de los ojos, o inerva al platysma del cuello, o inerva al vientre anterior del digástrico, y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen que saber de qué arco deriva cada uno de los músculos. Bueno, el facial mueve a través del componente eferente visceral especial los músculos derivados del segundo arco branquial. Y si mueve músculos, debe tener neuronas que aferente, somáticas generales propioceptivas, que traen la información de esos músculos, de cómo están esos músculos. Quedamos, yo les digo, por favor, no te estés riendo, fulanito. Y su cerebro dice, no me estoy riendo. ¿Sí? Realmente, ¿quién mandó esa información? La neurona aferente somática general propioceptiva al cerebro y le dice, oye, tus músculos están en posición de no sonrisa. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, llámese la función del facial, mueve músculos derivados del segundo arco branquial y conoce la posición de estos. Tiene un componente aferente somático general esteroceptivo que conduce
Tacto, Dolor, presión. temperatura, tacto y presión. Dolor, temperatura, tacto y presión. Y vamos a ver qué es de conducto auditivo externo y membrana timpánica. ¿Ok? Aferente visceral general. ¿Qué hace ese cable? Sensibilidad de vísceras. Información de vísceras. Trae información de vísceras, en este caso de vasos de la cara y otras regiones del macizo facial. Aferente visceral especial. ¿Qué conduce? Gusto y olfato. Gusto y olfato, pero no es el nervio olfatorio. En este caso es gusto. ¿De dónde? Facial. De los 2/3 anteriores de la lengua. 2/3 anteriores de la lengua. Y tiene un componente eferente visceral general. ¿A dónde voy? Movimiento de la lengua. Perdón. Movimiento Músculo de- liso glandular o... Exacto. A dar movimiento a músculo liso, músculo cardíaco o tejido glandular. En este caso el facial inerva, glándula lagrimal, glándula sublingual y glándula submaxilar. Entonces va a hacer que secreten esas 3 glándulas. Bien, ¿por qué me detuve en esto? Porque si ustedes aprenden los componentes de cada nervio, pueden deducir fácilmente para qué les sirve. ¿Ok? Ya vimos para qué me servía el facial. Vean el trigémino. ¿Sí? Tiene 3 componentes. Ah, ok. Tiene un componente eferente visceral especial. ¿Qué hace? Información motora. Bueno, da movilidad a los músculos del Conduce órdenes de movimiento para Músculos de arcos branquiales, ¿no? músculos derivados del primer arco branquial, entre ellos los masticadores. ¿Ok? Bien, si yo voy a mover esos músculos, debo tener una neurona que aferente somática general propioceptiva, que me traiga la propiocepción de esos músculos. ¿Ok? De hecho, no hay nervios motores puros. Todo nervio motor debe tener un componente aferente somático general propioceptivo. ¿Ok? Y me queda, ya vi 2, me queda el aferente somático general esteroceptivo del trigémino. ¿Qué hace? Dolor, temperatura, tacto y presión de la cara, ¿no? De todas las estructuras del macizo facial. Me duele el ojo, me duele la nariz, me duelen los dientes, me duele la mandíbula. Todo lo que duela en el macizo facial es trigémino. Entonces, ¿quedó claro? Yo me tengo que aprender, ¿sí?, qué cables integran a cada uno de estos nervios. Y nadie más se los va a poder poner en su cabeza. Ustedes tienen que aprendérselo. Entonces, por favor, ese cuadro lo tienen que dominar. Si lo dominan, todo lo demás va a ser muy fácil. ¿Ok? Vean. Pueden preguntarles qué tipo de nervio es cualquiera de ellos. Entonces nos vamos a aprender las reglas. ¿Cuántos tipos de nervios conocemos? Aquí los tenemos. Sensoriales. Sensoriales. Es algo que muchas personas no manejan. Les da igual hablar de sensitivos o sensoriales. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué es un nervio sensorial? Aquel que tiene neuronas, vean, aferentes especiales. Aferentes especiales.
No importa si son somáticas o viscerales. Aferentes especiales. Entonces yo digo olfatorio, así, es aferente visceral especial. Óptico, aferente somático especial. Octavo, aferente somático especial, que puede ser esteroceptivo o propioceptivo. Aferentes especiales. Entonces, los únicos nervios sensoriales que tenemos son el 1, el 2 y el 8. ¿Ok? Ahora vean, nervios motores. Los nervios motores pueden tener cualquiera de los 3 componentes eferentes. Recuerden que hay eferente somático general, eferente visceral general y eferente visceral especial. Entonces, un nervio craneal como el 11 puede tener los 3. El 11 tiene los 3. O puede tener solo uno. Es un nervio motor. Pero siempre le vamos a agregar la neurona aferente somática general propioceptiva. ¿Ok? Siempre. Entonces, si yo digo 3, el 3 inerva los músculos extraoculares que derivaron de somites. Por lo tanto, tiene un cable que se llama eferente somático general. Pero yo necesito saber cómo están. Entonces tiene un cable aferente somático general propioceptivo. El nervio 6 inerva el músculo recto, lateral o externo del ojo. Derivó de somites. Entonces tiene un componente eferente somático general, pero debe tener un cable aferente somático general propioceptivo, que me informe cómo está ese músculo, siempre. ¿Queda claro que es un nervio motor? Doctor, ¿y por qué ahí no entra el 7? Porque aquí los ven, ¿sí? El 7, la regla del motor es cualquier eferente más aferente somático general propioceptivo. ¿Ok? Si ustedes ven el 7, me regreso, el 7 no cumple la regla, porque tiene aferente somático general esteroceptivo, aferente visceral general, aferente visceral especial, razón por la cual no es un nervio motor. ¿Cuáles son nervios motores? El 3, propioceptivo más eferente somático general y eferente visceral general. El 4, aferente somático general propioceptivo y eferente somático general. El 6, propioceptivo más eferente somático general. Luego me bajo hasta el 11. Vean, aferente somático general propioceptivo, eferente somático general, eferente visceral general y eferente visceral especial. Son puros motores y un propioceptivo. El 12, eferente somático general y un propioceptivo. Si no cumplo con eso, no soy un nervio motor. Soy un nervio mixto o complejo. ¿De acuerdo? De hecho, todo el resto, 5, 7, 9 y 10 son nervios mixtos. Nada más que en los libros los clasifican como complejos y mixtos simples. ¿Cuál es el mixto simple? El trigémino. Es el que menos componentes funcionales tiene, ya vimos 3. Y los complejos son el 7, el 9 y el 10. Tienen los mismos componentes. Así es que si ustedes se aprenden el 7, ya se aprendieron todos los demás. O sea, ya se aprendieron el 9 y ya se aprendieron el 10. ¿Ok? Si me regreso, 7, estos son los componentes. Y me aprendo del 7 y ahora sé que el 9 y el 10 tienen los mismos.
Entonces es más fácil aprendérselos así, sistematizar un poco el conocimiento. ¿Ok? Entonces nunca se les olvide que los nervios complejos son 7, 9 y 10, porque tienen 6 componentes funcionales. Entonces ya me voy aprendiendo que a un nervio craneal le estudio su nombre, su número, su origen aparente, sus componentes funcionales y el orificio de entrada o salida del cráneo. ¿Ok? ¿Qué más le estudio? Su origen real. ¿Ok? Su origen real. Y ahí es donde todo el mundo se confunde. ¿Por qué se confunden? ¿No? En este cuadro tienen los orígenes reales de todos los nervios. Pero si ustedes se saben los componentes funcionales, se hace mucho más fácil el estudio. ¿Ok? Veamos por qué. El origen real de un nervio craneal es el sitio donde se localiza el soma de la neurona, el cuerpo de la neurona o de las neuronas que integran al nervio. ¿Ok? Ese es el origen real. El sitio donde está el soma. Los orígenes reales van de 1 a 5. Y ustedes me dirán, oiga, pero si había 6 cables, ¿cómo puede haber 5 orígenes? Vamos a ver que los cables aferente visceral general y aferente visceral especial siempre comparten el mismo origen real. ¿Ok? Por eso solo tenemos 5 orígenes reales. Este nervio o este nervio tienen, vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. Pero los cables aferentes comparten el mismo origen real. ¿Ok? Y entonces vamos a aplicar las reglas. El origen real de toda neurona aferente es un ganglio, excepto la aferente somática general propioceptiva de la cabeza. Aferente somática general propioceptiva de la cabeza, que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. Entonces, ustedes lo ven aquí, el oculomotor tiene aferente somático general propioceptivo. ¿Cuál es su origen real? El núcleo mesencefálico del quinto. ¿Quiénes más tienen este? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 no, el 9 sí, el 10 sí, el 11 sí, el 12 sí. Todos excepto 1, 2 y 8. Entonces, todos los nervios craneales, excepto esos, tienen un componente aferente somático general propioceptivo que va a tener su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. Si yo encuentro otra neurona aferente, tengo que buscar su cuerpo en un ganglio, excepto para el 1 y el 2. Véanlo. Olfatorio, ¿cuál es el origen real de la neurona aferente? Las células ciliadas de la mucosa olfatoria. Por eso decimos que el origen real del olfatorio es la mucosa olfatoria. Para el óptico, aferente, las células ganglionares de la retina. Entonces, quitando esos dos, me los aprendo,
todos los demás nervios que tengan neuronas aferentes, los somas se van a encontrar en un ganglio. Observemos. Dejo el 1, el 2, el 3, el 4 y llego al trigémino. Tiene una aferente somática general propioceptiva, la regla, núcleo mesencefálico del quinto. Pero tiene una aferente somática general esteroceptiva. El origen real es el ganglio semilunar o de Gasser. ¿Ok? Si yo me voy a el facial, tiene aferente somático general esteroceptivo. Su ganglio geniculado superior. Tiene una neurona aferente visceral general y aferente visceral especial. Estos comparten. ¿Cuál es su origen real? El ganglio geniculado inferior. Si me voy al 9, lo mismo, aferente somático general esteroceptivo, su ganglio yugular, y estas dos, el ganglio petroso. El 10, aferente somático general esteroceptiva, el ganglio yugular, y estas dos, el ganglio nodoso. Esos son los ganglios que me tengo que aprender. Trigeminal, para el quinto. Aferente somático general. Para el 7, para el mismo componente aferente somático general, geniculado. Para el 9, yugular. Y para el 10, vean que es el mismo, yugular. Yugular, yugular. 9 y 10 son aferentes somáticos generales. Nunca encontramos aferentes somáticos y aferentes viscerales juntos. ¿Queda claro? Los aferentes viscerales siempre van a tener su propio ganglio. Vean, en el 7, geniculado inferior. En el 9, petroso. En el 10, nodoso. ¿Ok? Entonces, pues se van a tener que aprender esos ganglios con respecto a estos nervios. Aplicar la regla. Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio, excepto la aferente somática general propioceptiva, que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. Y ahora vayamos con los componentes azules, motores. Motores. ¿Cómo los voy a estudiar? Muy simple. Si ustedes me hicieron caso de aprenderse los núcleos que integran cada columna, es simple. Si yo digo óculomotor 3 y el 3 tiene un cable eferente somático general, el cuerpo de ese cable va a estar en el núcleo motor del 3. Solo tengo que pensar en la columna eferente somática general y decir motor del 3, del 4, del 6 y del 12. Entonces, si yo encuentro este cable aquí en el 3, pues núcleo motor del 3. Si lo encuentro en el troclear, motor del 4. Si lo encuentro en el 6, pues motor del 6. Si lo encuentro en el 12, núcleo del hipogloso. Es la columna eferente somática general. ¿Ok? Si yo me voy al componente eferente visceral general, recuerdo, núcleo accesorio del 3, pupilar, de Dinger-Westphal, etc. ¿Sí? Núcleo salival superior, salival inferior y motor dorsal del 10. Entonces yo veo, oculomotor tiene un componente eferente visceral general. Origen real, núcleo accesorio del 3. Ya llevo un núcleo ocupado. Troclear no tiene, trigémino no tiene, abducen no tiene, facial. ¿Tiene eferente visceral general? Sí. ¿Cuál es el núcleo que sigue? Accesorio, salival superior. Es del facial.
Vestíbulo coclear es sensorial, me voy al 9. ¿Tendrá eferente visceral general? Sí. ¿Qué núcleo le corresponde? Salival inferior. Y luego me queda el 10 y el 11. Ah, pues un núcleo son el núcleo motor dorsal del 10. Núcleo motor dorsal del 10. ¿Ok? Pero necesito recordar quién integra cada columna. El vago tiene un eferente somático general, motor del 12, del 10. El accesorio es el chalán del vago, ¿sí? Por eso se le llamó accesorio del 10. Va a inervar vísceras torácicas, el 11. Entonces se le llamó accesorio. ¿Y de dónde vienen estos cables que van a las vísceras? Del núcleo motor dorsal del 10. Luego me queda el componente eferente visceral especial. Ya sé que se inerva músculos derivados de los arcos branquiales. Y los núcleos eran motor del 5, motor del 7 y ambiguo. Entonces, muy simple, motor del 5, me voy al trigémino, eferente visceral especial, motor del 5. Motor del 7, facial, eferente visceral especial, motor del 7. Y luego me queda el 9, el 10 y el 11. Tienen eferentes viscerales especiales. El único núcleo que me queda es el ambiguo. Ambiguo. Entonces, ese es el origen real de los axones que integran al 9, al 10 y al 11 y que van a derivados de arcos branquiales. Ustedes ya estudiaron, ya hicieron su tarea de qué músculos derivan de cada arco. Si yo les digo, ¿a dónde van las fibras del núcleo ambiguo? Las fibras eferentes viscerales especiales que salen del núcleo ambiguo y viajan por el glosofaringeo. ¿A qué estructuras van? A músculos derivados de tercer, cuarto y sexto arco. ¿A qué músculos? Estilofaringeo. Al músculo estilofaringeo. Nada más a ese músculo. ¿Sí? Entonces, para eso es la tarea. ¿De acuerdo? El músculo estilofaringeo es el músculo de la deglución. Si yo afecto este circuito, en donde quieran, en el núcleo ambiguo o antes de que llegue al núcleo ambiguo, y esas fibras están destinadas al núcleo estilofaringeo, el paciente no puede deglutir. Esto es lo que pasa en todos los pacientes que presentan enfermedad vascular cerebral, que se les rompe un vaso y que afectan al fascículo córtico nuclear. La información ya no llega al núcleo ambiguo, a las fibras que inervan al músculo estilofaringeo y no pueden deglutir. Tienen problemas en la alimentación. Si nos vamos al vago, pues también hay fibras que llegan al núcleo ambiguo. Y esas fibras van a las cuerdas vocales. ¿Sí? Y entonces el paciente no puede articular palabras. Es otro dato de enfermedad vascular cerebral. Entonces, por eso es importante que ustedes tienen que irse aprendiendo cables y para qué me sirven. Y sus orígenes, porque si yo lesiono el sitio donde salen los axones, o sea, donde están los somas, pues se presentan patologías. ¿Ok? Bien. Entonces, espero que me hayan comprendido. Sí se lo pueden aprender de memoria. ¿Sí? Bueno, muchos sacan el cuadrito en el examen y ya. Pero pues eso no es saber medicina. Así de simple, ¿no?
Entonces, lo ideal es que se los aprendan, que conozcan, ¿sí?, cuáles son los orígenes reales de cada nervio. Un buen día van a estar en el hospital y pues su jefe inmediato les va a preguntar si están dentro de esta área. A ver, dame el origen real del facial. Dime para qué sirve, qué inerva, por dónde viaja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y son conocimientos que ustedes deben tener. Bien. Doctor, Sí. entonces, sí, bueno, cuando pregunten orígenes reales, tenemos que mencionar todos esos, o sea, todos los que tenga. Sí, yo les puedo preguntar o les pueden preguntar. Origen real del componente eferente somático general del nervio abducens. ¿Cuál es el origen real? El núcleo Núcleo motor. motor del 6. El núcleo motor del 6, así, muy fácil. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Origen real de las fibras aferentes somáticas especiales propioceptivas del octavo. Somáticas especiales propioceptivas. Núcleo vestibular. Ganglio vestibular. ¿Ok? Así se los van a preguntar. Porque se llegan a afectar estos centros y les digo, pues vamos a tener patologías. ¿De acuerdo? Pero ustedes los pueden deducir, o sea, en base al conocimiento de qué cables integran cada nervio, ustedes en base a los ganglios que conocen y a los núcleos de las columnas, rápidamente pueden deducir un origen real. A los nervios craneales se les estudia territorios de aferentación y eferentación, que es lo que estábamos hablando. Aferentación y eferentación. Entonces, si yo digo nervio glosofaríngeo, tiene 1, 2, 3, 4 neuronas aferentes, 4 cables. Entonces, tiene 4 territorios de aferentación. Y tiene 2 eferentes, 2 cables eferentes. Tiene 2 territorios de eferentación. ¿Ok? ¿Qué entendemos por territorios de aferentación y eferentación? Los sitios de donde proviene la información y las estructuras, territorios de eferentación, que voy a mover o hacer que secrete. ¿Ok? Entonces yo me puedo ir al noveno, al 9, glosofaringio. Y entonces digo, glosofaringio, ¿cuántos territorios de aferentación tiene? 4, porque tiene 4 cables aferentes. Y tiene 2 territorios de eferentación. Entonces, si yo digo, tiene un territorio eferente visceral general, es que va a mover músculo liso cardíaco o tejido glandular. En este caso, el glosofaringeo lo que inerva es la glándula parótida. Esta es su función, hacer que secrete la glándula parótida a través de ese cable. Eferente visceral especial. ¿Y qué proviene del núcleo ambiguo? Eferente visceral especial. Motor del 5, del 7 y ambiguo. ¿Ok? Entonces, ¿quién ordena que secreten la glándula parótida? El núcleo ambiguo. A través de neuronas eferentes viscerales especiales que viajan por el nervio glosofaríngeo. ¿Ok? Bien, tiene un componente eferente visceral especial. Ya lo vimos. Pero no es del núcleo ambiguo,
Si estoy hablando del glosofaringio y estamos hablando de eferente visceral general, es núcleo salival inferior, perdón. Núcleo salival inferior. Es el que hace que secrete la glándula parótida. Eferente visceral general. Si hablamos del cable eferente visceral especial, ahora sí, es el núcleo ambiguo que manda los axones para ir a inervar al músculo estilo faríngeo y hacer que se contraiga y deglutir. Yo les digo, pasen saliva ahorita y al hacer esa acción, el músculo que se está moviendo es el estilo faríngeo, entre otros. ¿Ok? ¿Qué activaron? Activaron al núcleo ambiguo a través del área 4. ¿Sí? Neuronas corticonucleares, núcleo ambiguo, y el núcleo ambiguo manda sus axones por el glosofaringeo a ese músculo y lo movemos. ¿Quiero saber cómo está este músculo? Pues entonces uso sus fibras aferentes somáticas generales propioceptivas, que son las que van a traer información propioceptiva del músculo estilo faríngeo, porque es el único músculo derivado del tercer arco braquial. ¿Ok? ¿Qué más hace el glosofaringeo? Tiene un componente aferente somático general esteroceptivo. ¿Ok? Aferente somático general esteroceptivo. Estas fibras van a conducir información de dolor, temperatura, tacto y presión, de conducto auditivo externo y membrana timpánica. Y eso mismo hace el 7 y hace el 10. El mismo componente, véanlo. Aferente somático general del 7, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Y del 10, lo mismo. ¿Ok? Entonces ya me aprendí que hace ese componente en los nervios 7, 9 y 10. Tiene un componente aferente visceral especial. Es gusto. Y entonces veo el 7, gusto. 2/3 anteriores de la lengua. Trae información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Y el 9, ¿qué hace? También tiene, pero él trae del tercio posterior de la lengua. Y el 10 también tiene, pero trae información del gusto del dorso de la epiglotis. Entonces van sistematizando los conocimientos. ¿Qué más hace el glosofaringeo? Tiene un componente aferente visceral general. ¿Qué hace este cable? Conduce información proveniente del seno y corpúsculo carotídeo. Y trae viscerocepción de orofaringe, nasofaringe, istmo de las fauces y tuba auditiva. Entonces, si yo me sé los cables del glosofaringeo, me sé sus territorios de aferentación y de eferentación. Y sé para qué sirve. Y aunque ustedes no lo crean, después de ver todo eso, ¿sí?, lo más grave es el estilo faríngeo. Todo lo demás, pues sí, se afecta. Pero si deja de secretar saliva la parótida, pues tengo el 7 que activa la sublingual y la submaxilar y probablemente ni cuenta me dé. El conducto auditivo externo, dolor y temperatura, tengo el 7 y el 10, tampoco tengo problema. El gusto del tercio posterior, pues tengo los 2/3 anteriores y la epiglotis. Pero no, vean, aferente visceral general, seno y corpúsculo carotídeo. Bueno, si estos no funcionan, tengo el seno y corpúsculo aórtico del vago.
Entonces no extraño mucho la función del aferente visceral general. ¿Qué es lo que voy a extrañar? ¿Qué es lo que me va a generar problemas? Que se paralice el músculo estilofaringeo. Así de fácil. Y que no pueda deglutir. Si yo veo el facial, digo, estoy hablando de los nervios más complejos, luego hablamos de los más simples. ¿Ok? Facial. Pues sí, lo que más me afecta en forma importante es eferente visceral especial. O ustedes decidan. ¿Por qué eferente visceral especial? Pues porque va a inervar a los músculos de la expresión facial, del cuero cabelludo, el estiloideo, el cutáneo del cuello, el vientre posterior del digástrico y al músculo del estribo. Y nadie quiere tener una parálisis facial, ¿o sí? Esa es la patología más importante. Parálisis del nervio facial. ¿Qué dolor, temperatura de conducto auditivo externo? Tengo todos los demás. Que el gusto de los 2 tercios anteriores, bueno, todavía me queda el tercio posterior y la epiglotis. Y generalmente la mayor parte de las parálisis faciales no afecta la función gustativa. Hay que hacer pruebas, pero generalmente no se afecta. Depende de las causas. ¿Ok? El gusto generalmente persiste. Que la información de vasos de cara y oído medio no es tan importante. ¿Qué es lo importante? El movimiento facial. La parálisis facial. Eso es lo importante. ¿Ok? Vean el vago. El vago. Así como tiene 6 componentes funcionales. Seguimos viendo, vean, eferente visceral especial. Conduce información motora a músculos faríngeos, excepto el estilofaringeo, porque ese está inervado por el 9. Del paladar blando, excepto el tensor del velo del paladar, porque está inervado por el 5. Inerva al cricotiroideo. ¿Y qué es el cricotiroideo? Es el músculo de las cuerdas vocales. Si yo afecto esas fibras, el paciente no puede hablar. Tiene dificultades para el habla. ¿Ok? Puedo tener distonías neurovegetativas en el vago, ¿sí? Trastornos a nivel de mis vísceras tóraco-abdominales. Pero realmente no se compara con la parálisis de cuerdas vocales. Y si ustedes se dan cuenta y checan la información del vago con el gloso y con el facial, pues todos contribuyen a las mismas funciones. Entonces la patología más severa del 10 está en relación con problemas laringeos. ¿Ok? Pero tengo que aprenderme pues, sus territorios de aferentación y de eferentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los dejo un segundito. Bien, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Todo esto lo vamos a ir leyendo entre ahora y mañana. Me fui a los nervios complejos para que
conociéramos cuántos territorios de aferentación tienen y cuántos de eferentación. Podemos hablar de otros, por ejemplo, el trigémino. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del trigémino? Si ustedes se dan cuenta, dice, tiene 3 cables. Un eferente visceral especial. Conduce información de movimiento a los músculos derivados del primer arco branquial. ¿Cuáles son? Los masticadores. ¿Sí? Entre ellos temporal, macetero, ptericoideo externo e interno. Vean al músculo del martillo, el tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre anterior del digástrico. ¿Ok? Bien. Es muy raro la parálisis de estos músculos por lesiones del trigémino. La patología más frecuente es por el componente aferente somático general, esteroceptivo. Conduce información de dolor, temperatura, tacto y presión de piel de la cara, mucosas de sus cavidades, dientes, de todo el macizo facial. ¿Ok? Vamos a ver al final de esta presentación o de este capítulo que la neuralgia trigeminal es una de las patologías más frecuentes. Neuralgia trigeminal. ¿Ok? Si alguna vez han tenido un dolor de muelas en su vida, ¿verdad? Un molar inferior, al ratito les duele el maxilar y al ratito les duele la región del ojo. Hay dolor de la mitad de la cara. Eso es una neuralgia trigeminal. Es sumamente frecuente. Y la otra patología sí tiene que ver con estos músculos, sobre todo el macetero. En las crisis epilépticas, algo que ustedes van a aprender y van a enseñarle a sus pacientes es que si yo tengo un paciente epiléptico y presenta cuadros de este tipo frecuentes, tenemos que cuidar la lengua. Y en el momento en que empiece este cuadro, tenemos que poner algo entre los dientes para que la lengua no salga. La fuerza del macetero es capaz de cortarla. Y una patología sumamente frecuente en estados de estrés es la contractura de estos músculos. Y todo el tiempo se duermen con la mandíbula apretada. ¿Ok? Bueno, en las crisis conversivas esa contractura de los maceteros recibe el nombre de trismus. Trismus. ¿Ok? Lo buscan por ahí. Es una patología frecuente del trigémino. La más es la neuralgia trigeminal. Y todos lo sabemos en base a sus cables. ¿Ok? Los motores pues, van a hacer que se muevan sus diferentes músculos que inervan. Si yo me aprendí territorios de eferentación, por ejemplo, los motores, ¿qué me tengo que aprender del 3? Que mueve al recto superior, al recto inferior, al recto medial, al oblicuo menor y el elevador del párpado superior. Esa es la función del 3. ¿Ok? Lo lesionamos. Hay una oftalmoplegia, una parálisis de esos músculos. ¿Ok? Oftalmoplegias, por lesión del 3, del 4 o del 6. Puedo lesionar al hipogloso y entonces tengo una parálisis de los músculos de la lengua. ¿Ok? Vean el 11. El 11 es el que más componentes funcionales tiene.
La patología más frecuente del 11 está relacionada con el esternocleidomastoideo y el trapecio. Contracturas se llaman tortícolis, ¿no? Oye, me torcí el cuello. Parálisis de trapecio y esternocleidomastoideo. A veces los dos, a veces uno, ¿no? Es una tortícolis, una alteración del 11. Es la patología que más se presenta. ¿Ok? Más que lesión de laringe y que de vísceras torácicas. Para eso está el vago. Entonces suple las funciones del 11 con respecto a esos componentes. Y entonces cuando a ustedes les llega un paciente con lesión de nervios craneales, pues hay que explorarlos bien de todo para determinar cuál es la patología principal y qué nervio está afectado. ¿En qué? En base a sus territorios de aferentación y eferentación que están dados por los tipos de cables que posee. ¿Ok? Y algo que debemos recordar siempre, siempre para que no haya confusiones, es que las neuronas aferentes conducen información desde receptores de esos territorios de aferentación a un núcleo. Pero esos núcleos no necesariamente son orígenes reales. ¿Queda claro? ¿Puedo volver a repetir? Sí. Que los nervios craneales poseen componentes aferentes, cables aferentes, que traen información de receptores de sus territorios de aferentación hacia núcleos de las columnas aferentes. Los núcleos de las columnas aferentes no son orígenes reales. ¿Ok? Para nada los mencioné. Son los sitios donde va a hacer relevo la información que conduce ese nervio. Por ejemplo, si yo digo nervio trigémino, tiene un componente aferente somático general esteroceptivo, que trae información de todo el macizo facial. ¿Y a dónde la manda? Si es tacto y presión, al núcleo sensitivo principal. Y si es dolor y temperatura, al núcleo espinal del quinto. ¿Ok? Pero esos núcleos no tienen nada que ver con orígenes reales. Simplemente es el sitio donde termina o hace relevo la información que conduce un cable aferente hacia el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces aquí ven ustedes. Por ejemplo, si yo digo aferente somático general esteroceptivo del trigémino, su origen real es el ganglio de Gasser o trigeminal de ese cable. Pero la información que está conduciendo este nervio craneal va a ir a terminar al núcleo sensitivo principal o al espinal del quinto. ¿Ok? Si yo digo octavo, vestíbulo coclear, tengo un cable aferente somático especial esteroceptivo que tiene su cuerpo en el ganglio de Corti o ganglio auditivo. Pero el cable va a terminar en los núcleos cocleares dorsal y ventral. ¿Ok? La información auditiva va a ir hasta los núcleos cocleares dorsal y ventral. Su cuerpo va a estar en un ganglio coclear, ¿verdad? O auditivo. ¿Queda claro?
Porque a veces me ponen orígenes reales del componente aferente somático general esteroceptivo. El núcleo espinal del quinto. No, pues no. Aferente somático especial esteroceptivo. Núcleos coclear. No, recuerden, origen real es un ganglio. Excepto para el aferente somático general propioceptivo, que lo tiene en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? ¿Sí? Bien, espero que esto haya quedado claro. Lo mismo pasa con el núcleo del solitario. Las neuronas aferentes viscerales generales y aferentes viscerales especiales tienen su cuerpo en ganglios, pero tienen que llevar la información al núcleo de las solitarias para que de ahí se envíe a otros lados. Bien, otra cosa que también deben tomar en cuenta ustedes, cuando hablamos de componentes eferentes viscerales generales, es que hay una pre y una pos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nervios tienen eferentes viscerales generales? El 3, el 7, el 9, el 10 y el 11. ¿Ok? Y entonces me tengo que aprender el ganglio donde hace relevo la pre con la pos. Y entonces, si yo digo nervio oculomotor, sí, tiene un ganglio que se llama ciliar. Ahí hace relevo la pre para que se origine o salga el axón de la pos. Estos ganglios tampoco se manejan como orígenes reales. ¿Queda claro? O sea, el ganglio ciliar no es el origen real de ningún cable. Es el origen real del cable eferente visceral general postganglionar del 3. Pero ese cable ya está en la cavidad orbitaria. Se va a dirigir al globo ocular. ¿Ok? A través de nervios ciliares. Entonces ya podemos decir que no forma parte del nervio 3. Quien forma parte del nervio 3 es la eferente visceral general preganglionar. Y ese sí tiene su cuerpo en el núcleo accesorio del 3. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, vean. Sale el nervio 3. Aquí está el 3 en rojo. 3. Viene una pre. Llega al ganglio ciliar y la pos es la que se va a ir a los músculos circular del iris y ciliar. ¿Ok? Y así sucesivamente con todo. Vean el 7, aquí está el 7. El 7 aquí abajo va a dar origen a una pre. Llego al ganglio esfenopalatino o pterigopalatino y la pos se va a la glándula lagrimal. O las fibras del 7 llegan al ganglio submandibular y la pos se va a la glándula sublingual y submaxilar. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de componentes eferentes viscerales generales, el pre forma parte del origen real. La pos ya no. ¿Ok? Y la pos se origina en estos ganglios. Bueno, esas son las dos situaciones que debemos recordar en los nervios craneales con respecto a orígenes reales. Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio. Y va a llevar la información a un núcleo sensitivo, pero ese no es origen real. El origen real es un ganglio. Y en los eferentes, el origen real es el de la pre y no el de la pos. ¿Ok? Para que no se confundan nunca. Bien. Aquí pueden ver
lo leen, mañana lo vamos a seguir viendo. Lo que habíamos mencionado, se aprenden los territorios de aferentación y eferentación de los nervios, ¿sí? Y entonces ya pueden hablar de la patología frecuente en el olfatorio, en el óptico. Estos dos los vamos a ver más adelante, cuando veamos vía olfatoria y vía visual. Ahí vamos a hablar de infinidad de patologías. ¿Ok? ¿Sí? En el oculomotor hacia el hipogloso, aquí están las principales patologías que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, fíjense, oculomotor. El oculomotor inerva a todos los músculos extraoculares excepto el oblicuo mayor y el recto lateral. Entonces vean lo interesante. El recto lateral es este y el recto medial es este. Si este está paralizado, está flácido. Y automáticamente el globo ocular, a través del tono muscular normal del recto lateral, lo jala. Y entonces el globo ocular se va hacia afuera. Así de simple. ¿Sí? Entonces, si hay lesión del 3, el globo ocular está hacia afuera por el simple tono del sexto. Y eso es lo que se llama estrabismo divergente. Este ojo se va hacia afuera porque lo jala el 6. Este no, el interno y el externo están bien. Entonces, si tengo parálisis del lado derecho, del 3 del lado derecho, lo primero que tengo es estrabismo divergente. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok. Si este ojo ve para acá y este ve para acá, tengo visión doble. Eso se llama diplopia. Visión doble. Recuerden que el 3 inerva al elevador del párpado superior. Si el elevador del párpado, si el 3 está lesionado, este se paraliza y automáticamente cae. Y entonces yo voy a llegar con ustedes con parálisis de el elevador del párpado superior, un ojo cerrado. Eso se llama blefaroptosis o tosis palpebral. Si yo levanto el párpado, recuerden que el 3 inerva al músculo circular del iris y al músculo ciliar. ¿Ok? Entonces, si el 3 está paralizado, ya no voy a poder hacer miosis. Y entonces, al levantar el párpado y observar la pupila de este ojo con respecto a este va a estar midriático, la pupila dilatada, porque ya no puede cerrar el ojo. Y al mismo tiempo, el músculo ciliar está paralizado. Al paralizarle, voy a tener problemas con el enfoque de objetos cercanos. Porque al estar paralizado, no puede cerrar, no puede contraerse, no se cierra el orificio alrededor del cual se encuentra y los ligamentos suspensorios no se quedan tensos, no pueden ponerse flácidos y entonces el cristalino no puede abombarse para ver objetos cercanos. Y entonces tengo problemas para mirar de cerca. Bueno, esa es la patología del 3 en relación a los elementos que inerva ese nervio. ¿Ok? Y entonces se aprenden pues la sintomatología que se presenta en las lesiones de los demás. Ya vimos algunas. Y mañana que continuamos viendo nervios craneales, lo analizamos, lo platicamos. ¿Ok? ¿Preguntas?